con sabor a evangelio. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Vamos con sabor evangelio. Es muy interesante pues auscultar un poco los significados etimológicos de las palabras. Y por ejemplo, voy a hablar del pecado, pero espero que me escuches con atención y que esto te haga bien y esto te dé claridades. Y hablar del pecado no con el ánimo de moralizar la propuesta de Jesús, de ninguna manera, todo lo contrario, se trata de existencializarla, pero reconocer que el pecado es una realidad operante en la vida de nosotros los humanos. No está bien decir que todo es pecado, me parece una locura, y tampoco está bien decir que nada es pecado, eso es otro despropósito. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. En hebreo, por ejemplo, pecar es olvidar. Y por eso los hebreos se ponían manillas y balacas. Y esas manillas, esas balacas, tenían allí los mandatos de Dios. ¿Para qué? Para que no se les olvidara. Porque cuando se nos olvida Dios, pues pecamos contra Dios. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, pecamos contra nosotros mismos. Y cuando se nos olvida el otro, pecamos contra el otro. Y cuando se nos olvida este paraíso que nos dieron, que infortunadamente olvidamos que teníamos que administrarlo como paraíso, lo convertimos en un basurero y por supuesto pecamos contra la naturaleza, contra la creación, contra esta obra magnífica del Dios creador. En griego, pecar es no darle al blanco, y eso también tiene su significado profundo, y es reconocer que muchas veces nosotros vamos por la vida disparando en regadera y entonces atendemos a tantas cosas y se nos olvida lo esencial. Por eso Jesús solía decir: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Cuando uno está tan pendiente de la añadidura, por supuesto peca, porque entonces no le da al blanco, no le da lo esencial. Solemos decir que vamos tras lo urgente y olvidamos lo importante. Y en el latín, bueno, significa falta, acción culpable. Es muy bonito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 7, estamos en el pasaje de la mujer adúltera. Jesús lanza esta expresión que se convierte en una bomba molotov: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es porque el pecado es inherente, o errar, fallar, equivocarse, no darle al blanco, olvidar.
cometer una falta es inherente a la condición del ser humano. ¿Qué podemos decir del pecador? Del pecador podemos decir muchas cosas, o de nosotros, pecadores, para no excluirme ni excluirte. El pecador es un necio. Y la definición de necio que uno encuentra en el diccionario, necio es aquel que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Ignorante. Y digamos de entrada que el peor pecado del ser humano es la ignorancia. También podemos decir que el pecador es un desobediente, es decir, que no acate instrucciones u órdenes que se le dan, que lleva por dentro una rebeldía. Nosotros en teología hablamos de la tal concupiscencia, que es esa inclinación a hacer lo que se nos ocurre, nos da la gana, nuestras rebeldías. Y la verdad es que muchas veces nos expulsamos nosotros mismos del paraíso a razón de nuestras propias rebeldías. Pecador es un extraviado. Pues Verbo y Gracia, la parábola del hijo pródigo, que no la leí, era a continuación de esas dos parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Pidió la parte de la herencia que le correspondía y se extravió, se marchó de casa. Y extraviarse es alejarse de casa, es irse de uno mismo, es embolatarse afuera. Y también podemos decir que el pecador es un esclavo, y Juan 8:34 pues lo ratifica. Los pecadores son esclavos del pecado. Y por eso Gálatas 5:1 nos enseña que para ser libres, Cristo ya nos libertó, y que es muy importante que permanezcamos en esa libertad. Todo pecado se convierte en una esclavitud, y una esclavitud que desdice de nuestra dignidad y de nuestra identidad de hijos. La virtud no esclaviza, el vicio esclaviza, el pecado suele esclavizarnos. Quinto, el pecador es un malicioso, y la definición de malicioso es malvado, malintencionado. Hay una palabra en 1 Corintios 5:8 que dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa levadura de la que habla Jesús en algunos pasajes de los evangelios se refiere a la malicia, al pecado. Sexto, el pecador es un ciego. Está en el camino de la muerte y de la destrucción. Y dice Lucas 6:39 en labios de Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y yo creo que el pecado es ausencia de luz en tu vida. Y si sabemos que Jesús es la luz del mundo, entonces tenemos que decir que pecado es ausencia de Jesús en la vida. Y 7, el pecador es un transgresor. Primera de Juan 3:4, los pecadores son aquellos que han roto la ley de Dios, que nos vamos de frente contra los mandatos y decretos de Dios y hemos perdido el temor de Dios. Bueno, hay algunos textos bíblicos que nos pueden iluminar, gozándonos este mes de septiembre, que es el mes de la Sagrada Escritura. Digamos, en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea que hay que clamar a Dios para que recibamos el perdón. Y luego en Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y hay una promesa, que si confesamos nuestros pecados,
recibiremos el perdón de Dios. Y en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Es un proceso de conversión a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y cuando uno cambia de dirección y le vuelve el rostro a Dios y toma la dirección que el Señor quiere, hay descanso, para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y en el Evangelio perfectamente escuchamos: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Y ese es el primer punto, pues ahondar y poner estos textos en el escenario de este con sabor a evangelio. El segundo punto es enseñarte que todo pecado tiene una repercusión negativa en tu vida, tarde o temprano. Que hay delitos que prescriben según las leyes de las naciones, pero el pecado no prescribe. El pecado está ahí. Y hasta cuando no lo confesemos, no somos absueltos de ese pecado. Ahora, todo pecado tiene una repercusión negativa, tarde o temprano. El pecado no sabe hacer bien. El pecado solo sabe hacer daño. Y uno pudiera pensar, pero eso fue hace mucho tiempo que sucedió. Todo pecado tiene una repercusión negativa, tarde o temprano. Por eso, cuida tu corazón, cuida tu alma para Dios, cuida tu vida. Tercero, todo pecado grande y grave comienza pequeño. Todo comenzó con un malestar, se convirtió en un desazón, después pasó a una ira, esa ira pasó a un asesinato. Por eso el pecado no comienza grave y grande, porque el mal no tiene afán. Todo pecado grande y grave comienza pequeño. Esa infidelidad que destruyó tu familia tuvo un origen, un coqueteo, un guiño, una salida a almorzar, a cenar. Yo no le veo nada de malo a eso. Un mensaje de texto, un emoticón. Todo pecado grande o grave comienza pequeño. Cuarto, el pecado suele envanecer al que lo comete. Uno se hincha. La soberbia, que es un pecado capital. Es decir, uno quiere pasar por encima de Dios. Y eso pasó con Sansón, y eso pasó con Salomón. Se creyeron por encima de la ley e invulnerables, pero el pecado suele engañar a sus víctimas. Quinto, el pecado daña todo lo mejor que tenemos. Daña la salud, daña la vida, daña nuestra relación con Dios, daña nuestra familia, daña la sociedad, daña lo mejor que tenemos, lo destruye. El pecado daña a los niños, es lo mejor que tenemos. El pecado daña a los jóvenes, es lo mejor que tenemos. El pecado daña a los hogares, es lo mejor que tenemos. El pecado es dañino. Sexto, por nuestras propias fuerzas no somos capaces de apartarnos del pecado. Seguimos siendo prisioneros. Porque cuando caemos en el pecado, terminamos a voluntad del mismo pecado. El apóstol Pablo decía en su dilema, Romanos capítulo 7, porque no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Y por eso 7, Cristo es la solución para todos tus pecados. Vivió una vida de victoria sobre el pecado.
Nunca nadie pudo persuadirlo de pecado. Venció la tentación y mató el pecado en la cruz para darle la razón a Dios y al amor. Así que si tú estás viviendo una experiencia de pecado, con todo esto que te he dicho seguramente te has identificado, pero no nos quedemos ahí en esa cosa, en esa condición tan áspera y tan difícil. Déjame decirte esto: Cristo es la solución. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, póstrate a los pies de la cruz y dile que cambie tu vida, que rompa tus cadenas, que te abra la prisión, que te saque de tu esclavitud y que reconstruya tu existencia. Yo te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto es Con Sabor a Evangelio.